ustedes hoy. ¿Qué son los primeros principios? ¿Qué son los primeros principios? Lo tienen ahí en su bosquejo y lo van a ver en la pantalla. Es un nuevo enfoque, es un nuevo método para adquirir nuevas habilidades. Enseñarle a pensar, muy importante, enseñarle a pensar según la palabra de Dios a través de un aprendizaje serio y ordenado. Estas no son las clases comunes donde hay un profesor y usted está escuchando, no. Esto es un sistema socrático donde todos participan, donde usted tiene que hacer su tarea y donde usted hace las preguntas y usted mismo va respondiéndose y el facilitador simplemente le ayuda a que usted vaya descubriendo a su velocidad lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuáles son los propósitos? Algunos de los propósitos de esta forma, ¿verdad?, de estudiar la palabra, porque hay personas que empiezan con un tema cualquiera, con un sitio cualquiera, y Dios se revela así, pero qué bueno cuando lo podemos hacer en la forma sistemática, como lo hizo la iglesia del primer siglo, ¿verdad?, que fue la iglesia que más se multiplicó y más llevó fruto. Bueno, tres cosas que quiero señalar. Es para restaurar la enseñanza cristiana sistemática. Sistemática. Quiere decir que no sea una cosa por allí, una cosa por acá, sino que lo veamos en el mismo orden en que sucedió y en que Dios quiso entregárselo a la iglesia. Número dos, para que haya pensamiento y vivencia bíblica. La clave aquí, bíblica en la iglesia. Porque podemos sin darnos cuenta adoptar valores del mundo, como el mundo piensa. Por ejemplo, el mundo dice, si no le hace daño a nadie, sé feliz. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. Haz lo que tú quieras, que te sientas bien. Tampoco eso es de Dios. Pero a veces lo decimos tanto y pensamos que eso es como Dios quiere que vivamos, y no es así. De esta forma usted va a entender lo que involucra realmente usted abrazar la fe cristiana de un punto de vista bíblico, que viene de Biblia, que es la palabra de Dios, es lo que Él nos ha dejado para que podamos guiarnos. Número tres, para enseñar a reflexionar y a pensar bíblicamente. Significa que cuando usted entra en este sistema, y los que tienen 2 años y medio se lo van a decir, usted es libre de ver un verso, de ver una situación y poder reflexionar sobre ella, sin necesidad de que el pastor se lo explique, sin necesidad de ir al internet para que otro le diga, porque lo que queremos no es enseñarle algo, sino enseñar a usted cómo buscar esa verdad y cómo confirmarla con la palabra. Es la diferencia entre yo traerle un pescado o enseñarle a pescar. Esto se trata de enseñarlos a pescar. Cuando yo no estoy, cuando no estén los demás líderes, cuando esté en una situación, si usted aprende cómo entrar en la palabra de una manera correcta, porque hay gente que toman un verso y lo sacan fuera de contexto, y un verso fuera de contexto es un pretexto. Un verso fuera de contexto es un pretexto. Una persona que quiso estudiar la palabra y yo quiero, Dios, enséñame. Entonces hay gente que, como no tiene un sistema, como no tiene una forma como se la queremos enseñar a usted, dice, Señor, revélame, revélame. Entonces estaba medio loco, abrió la Biblia y puso el dedo y el verso decía, y Judas fue y se ahorcó. Oh, Dios mío, ¿y qué tú me quieres decir con esto? Porque como usted no tiene, bueno, a lo mejor fui yo, y hace así, le da la Biblia otra vez y entonces pone el dedo en otro verso que dice, ve tú y haz lo mismo. Y son 2 versos de verdad que están en la palabra, pero hay que ver cuál es el contexto. Entonces ay, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? La última vez, pues la tercera la vencí. Entonces hace así de nuevo y le pone el dedo y dice, entonces el verso que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Oiga lo que le voy a decir. A veces eso suena como extremo, pero hay mucha gente que se maneja así porque no tienen un sistema de entender el propósito de Dios y poner un verso o poner una situación dentro de ese contexto. Todo este sistema le va a enseñar a usted a colocar su situación, sus circunstancias desde el punto de vista de Dios. 2 elementos
que incluye los primeros principios que estaban presentes en la iglesia del primer siglo. Son dos palabras en griego, porque la iglesia empezó en griego, y entonces hay dos palabras. Yo se las voy a decir, no para que pretendan en la calle decir yo sé griego, usted no sabe en griego nada, pero dos palabras que recogen lo que la iglesia hacía, y nosotros tenemos que estar pendientes que cuando nos reunimos y cuando vemos la palabra y cuando practicamos nuestra fe, hay dos aspectos separados que deben de unirse para darnos la fortaleza de nuestra fe. Lo primero es lo que se llama el querigma. Diga querigma. Esa es la única palabra griega que ustedes saben. Diga de nuevo, querigma. Querigma es la proclamación del evangelio. Ahora, eso es muy importante porque cuando Jesús vino, había muchos que pretendían ser Mesías y muchos que decían ser el Salvador. Y de hecho, el gran problema que Jesús tuvo con los de la religión de ese tiempo, los fariseos y los saduceos, es que él decía, yo soy ese Mesías. Y yo decían, pero ¿cómo tú, saliendo de por allá de un barrio de Nazaret, que tú puedes decir? Entonces, se trata de que su nacimiento, ¿verdad?, vino de una virgen, sobre todo lo que selló para muchos, escuche, lo que selló para muchos la divinidad de Jesús, porque él hizo esa aseveración varias veces en su ministerio, ¿verdad? A Pedro le dijo, ¿quién dice que la gente que soy yo? Entonces él le dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces Jesús le dice, pero esa revelación te la dio Dios, porque en ese momento eso no estaba claro. Jesús simplemente hasta ahí para muchos era un maestro, uno más, pero lo que selló en la mente de muchos, incluyendo el hermano de Jesús, fue su muerte y su resurrección. Entonces era importante que hubiera muchos testigos. Por eso la palabra señala que de su muerte y resurrección hubieron mínimo 500 testigos. O sea que nadie lo podía negar. ¿Por qué Dios se ocupó de que eso sucediera? Porque Él pudo resucitar e irse. No, Él se quedó 40 días, dice, y pasaban las paredes. O sea, porque ya Él estaba en una condición resucitada. Porque eso es sumamente importante para nuestra fe. Creer que eso sucedió y que es por ese poder que nosotros podemos entonces seguirle. A través del Nuevo Testamento usted va a ver el querigma puesto de diferentes palabras, de diferentes formas, pero usted se va a dar cuenta que esa declaración es muy importante. Aquí es un ejemplo, una de ellas, que lo vemos ahí en Gálatas. Ese es Pablo. En el capítulo 1 él empieza declarando este querigma, o sea, poniéndolo primero. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es este evangelio? Dice, mi autoridad, dice Pablo, mi autoridad proviene directamente ¿de quién? De Jesús. ¿Qué es quién? El Mesías, y de Dios el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. O sea, vamos, en otras palabras, vamos a estar claros, yo voy a hablarle de algo importante, pero nada de esto sucede si no entendemos de dónde viene la autoridad por la cual yo voy a enseñarle las cosas. Viene de este Jesús, que no es Jesús cualquiera, es el Mesías esperado, que es enviado por Dios, que muere y lo resucita de los muertos. No se queda ahí, dice gracia y paz. Conocemos el significado de esas palabras, que de hecho fueron palabras comunes. Usted la ve en varias letras, en varias cartas de Pablo, y él las termina o las empieza con esas dos palabras, gracia y paz. ¿Y qué quiere decir? Dice, conocemos el significado de esa palabra porque Jesucristo que nos rescató de este mundo malvado en que estamos al ofrecer, en el que estamos, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Estamos hablando del querigma, estamos hablando del evangelio, de lo que nos trae aquí, de los que nos hace común. Entonces completa y dice, el plan de Dios es que todos experimentemos que ese rescate. Gloria a Dios por siempre. Oh, sí. Si no conocían esa traducción, los que me conocen de tiempo se imaginan de dónde viene. Se imagina del el message, the message, que es una traducción maravillosa. Está solamente en inglés. Yo mismo la traduzco al español, así que ya yo soy traductor. Yo traduzco mis versos, están ahí. Pero me encanta porque es una forma diferente, poética, de expresar lo mismo. De que lo primero, lo más importante es entender el querigma, el plan de Dios, el evangelio. Aquí está el problema. Muchos creyentes
entienden que eso es para una sola vez. O sea, conocimos a Dios, lo aceptamos en nuestro corazón, se olvidó el querigma, seguimos para adelante. No, esto es todo el tiempo. Hay una renovación y hay un poder y hay una gracia y hay una paz que nos llega a nosotros de estar identificados con el Evangelio, con el poder de Dios, con lo milagroso. Porque este mundo nos pone tan racional. Escuche, el mundo nos pone tan racional y tanto en la ciencia, y aunque Dios está en la ciencia y vela por la ciencia y es racional, Él es un Dios racional, nos dio un cerebro para que pensemos. A veces no vamos tanto por ese lado, que todo tiene que hacer sentido, que nos olvidamos que hay un componente de fe nuestro que es milagroso, que es poderoso, que no se puede explicar, O sea, hay un aspecto de nuestra fe que usted no la puede procesar aquí. ¿Cómo que Dios, el que está en los cielos, por quien todas las cosas están en ella, que las galaxias están creadas, ahora mismo están creando galaxias, que ese Dios vino aquí al mundo? Eso es increíble. O sea, si usted pone a darle mente, eso no se puede ni pensar. Hay que aceptarlo como un milagro. De eso se trata el querigma. Querigma se trata de entender que nuestra fe tiene un alto componente de lo sobrenatural. Todo lo que es Jesús haber sido concebido sin María haber tenido relaciones con nadie, eso directamente de Dios, eso es milagroso. Que Jesús haya podido tener su ministerio, que haya podido morir de la manera que había sido escrito por Él y profetizado. Hasta ahí quizás no es tanto, ¿verdad? Usted puede manipular un poco las cosas, pero resucitar, resucitar 3 días después y al mostrarse a tantas personas, a su discípulo le dije: ven, ponme la mano, ven a ver, este soy yo. O sea, eso es milagroso, eso no hay forma de usted explicarlo, ni sumado más 2, 4. Eso es el poder de Dios. Eso no podemos divorciarlo de nuestra vida y de nuestra fe. Hay espacios, hay momentos donde Dios interviene y hace milagros. Los milagros no se explican. Los milagros suceden, acontecen, intervenciones de Dios. Cada vez que esas cosas suceden, es el querigma que está funcionando, es el poder de Dios. Pero hay un segundo componente, y entonces el segundo componente se desarrolla luego que Jesús se va, porque Él nos deja todo este poder, nos deja este milagro, pero ¿cómo nos vamos a manejar? Entonces le tocó a los apóstoles, y a un apóstol en particular que Dios levanta para entregarnos la segunda parte de lo que nuestra fe necesita, que es la didaché. Diga didaché. Ok, didaché es la palabra griega que significa enseñanza. Ok, tenemos el poder, tenemos el evangelio, pero entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo nos vamos a manejar como familia? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a hacer gobierno? ¿Cómo vamos a influir la sociedad? Jesús no tocó estos aspectos. Jesús se quedó, escuche, Jesús se quedó en el querigma. Y Él delegó a sus discípulos el didaché. Didaché es, ok, ahora, porque Él dijo, voy a crear una iglesia. Cuando Él crea la iglesia, ese término era conocido porque iglesia eran simplemente asambleas de personas que se reunían para diferentes razones. Para razones sociales, para razones políticas. Cuando Él dijo, voy a hacer una iglesia, nadie se dijo, ¿y qué es eso? No, todo el mundo entiende lo que es una iglesia. Lo que Él quiso decir, esta es una iglesia diferente, que va a manejar en ellos el poder, el querigma que yo les estoy entregando. Pero ese querigma requiere cómo vamos a vivir. La enseñanza, el didaché, trata de cómo vamos a vivir. Y ahí se encargaron los apóstoles de darnos esa información. De ahí, de hecho, de eso se trata prácticamente todo el Nuevo Testamento después del libro de los Hechos. O sea, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se trata del querigma. Jesús vino, su vida, su muerte. Pero cuando Él se va, que ya se va, entonces el libro de los Hechos en adelante trata del didaché. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a hacer luz? En otras palabras, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que Jesús
nos enseñó como concepto, pero ahora tenemos que ponerlo ya en la práctica. Didache. Didache, ¿de qué trata? La sana doctrina, habla de la fe, la doctrina de los apóstoles. Entonces, aquí el mismo Pablo también se encarga de describir de qué trata la didache. Ya nos describió en Gálatas de qué trata el querigma. Aquí nos habla de qué trata la didache. Supongo que le has prestado mucha atención, que has sido bien instruido en la verdad, tal como la tenemos en Jesús. ¿A qué verdad se refiere? Dice, puesto que entonces no tenemos la excusa de la ignorancia, todo, y quiero decir todo lo relacionado con esa vieja forma de vida, tiene que desaparecer. Ahora está hablando de la didache. Ahora está hablando cómo nosotros tomamos ese poder y lo convertimos en uno de transformación para la vida de nosotros. Por eso la importancia de los procesos, por eso la importancia de reunirnos, por eso la importancia de los grupos donde usted pueda hacer preguntas y usted pueda entender y cómo yo voy a trabajar con este tema específico. ¿Por qué yo tengo que mantener pureza en mi vida? ¿Por qué tengo que tener cuidado con las relaciones? ¿Dónde poner una línea? ¿Qué ver? ¿Qué no ver? Eso se trata, la enseñanza, cómo vivir tu vida. Dice, eso como nos lo enseña el mundo, dice Pablo, eso está podrido de cabo a rabo. Deshazte de ello y luego adopta una forma de vida completamente nueva, una vida moldeada por Dios, una vida renovada ¿desde dónde? Desde el interior. Eso es importante porque hay gente que quiere renovarnos desde afuera y es cuando tratamos, escuche, cuando tratamos de renovar nuestra vida desde afuera, eso no dura. Eso no dura, eso lo que hace es un falso yo. Porque desde afuera te dice, ok, no hagas esto, no hagas aquello. Es una lista de cosas que no debe de hacer. Pero si no sale del interior, eso no dura, ni hace ningún sentido. Porque pudiera no hacer ciertas cosas, pero si salen con el motivo incorrecto, de nada te sirve. Preferimos aquí que no bregues con lo externo. Mejor deja eso así, pero empieza adentro. Tu motivación. ¿Por qué quieres cambiar? Porque quieres amar más a Dios, quieres amar más a Jesús, quieres amar más a tu familia, quieres amar más a tu comunidad. Y de ahí, de adentro, entonces se manifiesta lo externo. Dice, desde el interior que se va plasmando en tu conducta a medida que Dios reproduce con precisión su carácter en ti. Entonces, es un proceso. Es un proceso que va ocurriendo, es un cambio, es un gerundio. La palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, pero es la traducción, nos ha hecho un daño tremendo, porque aparenta ser como que hoy estaba y mañana ya no está. No, es que va aconteciendo, va como una metamorfosis, ¿verdad? Como una metamorfosis de ese gusano que se va convirtiendo en una bella mariposa. Usted lo ve que eso sucede de una vez. No, eso tiene un proceso y duele. Y así vamos nosotros en ese proceso. Desde el interior, su conducta, a medida que Dios reproduce con precisión su carácter en ti. Entonces, Dios ha entregado, nos ha dado para acercarnos más a Él y a su comunidad dos grandes necesidades que solamente en su propósito pueden ser llenas. Todos las tenemos. Todos tenemos estas necesidades. La primera es sentido de pertenencia. Todos necesitamos saber a qué yo pertenezco. ¿Cuál es mi familia? Yo tengo unos libros que he leído de personas muy, muy famosas. Una en particular se llama Jamie Dillon, que es billonaria ya. Pero su madre nunca le reveló quién su papá era. Y ella siempre tuvo esa inquietud, esa necesidad, esa inquietud. Se hizo billonaria, y todavía no tenía eso. Paró de seguir yendo al negocio para encontrar a su papá, de a quién yo pertenezco, de qué familia yo vengo. Y usted dirá, pero ya tú tienes todo. No lo tiene porque le faltaba ¿qué? Sentido de pertenencia. Cada uno de nosotros tenemos un sentido de pertenencia natural y un sentido de pertenencia espiritual.
Como hemos hablado que la iglesia es una familia, es lo mismo. Usted no sale de su familia porque se incomodó con un hermano. Me voy, no. Usted tiene mucho cuidado de no romper ese vínculo porque usted es el que más sufre. Porque va a perder sentido de qué, de pertenencia. Todos necesitamos saber, aquí yo pertenezco. ¿Y sabe cuál es la clave? ¿Cómo tú sientes que tú perteneces en un sitio? No porque el sitio es perfecto. No porque todo lo hacen como tú quieres, sino aquí está. ¿Sabes cuándo tú sabes que estás en tu sitio de pertenencia, tu familia? Porque eres ¿qué? Amado. Eres amado. Eso te da, aquí yo pertenezco. Si no, pregúntenle a esos pobres niños que son huérfanos y en este país los empiezan a rodar por casas. Y algunos con muy buenas intenciones, pero otros para tener los recursos, porque le dan un dinerito para que... Esas historias usted las oye cuando ellos dicen, yo he estado en 14 casas, foster homes, y en ninguna me sentí parte de la familia. Pero cuando llegan a una que sí los adopta y que sí los ama, dicen, yo quiero esta familia. Yo he visto videos de niñas de 12, 13 años que ese foster home eventualmente dicen, no, esta es mi hija, yo la voy a adoptar. Y cuando la adoptan, lloran y gritan, y ustedes son, esta es mi familia. Porque puede tener todo lo demás, pero todos tenemos un sentido de pertenencia. Pregúntenle a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, que nació aquí en Newark, cerca. Su padre lo abandona, no tiene ninguna referencia de padre, pero tuvo esa necesidad. Su mamá se casó con otra persona y esa persona lo adopta como un papá. Y empieza a darle seguimiento. Y cuando él estaba abajo, que no anotaba, todavía estaba jugando basquetbol, y todos los analistas, ¿qué juego más malo tuvo? ¿Qué terrible? Ahí estaba el papá. El papá tocando. Papá, mira, eso no es fracaso lo que tú has tenido. Ven a llevarte. Y lo llevaba a un barrio, pobre niño que no estaban comiendo. Eso es fracaso. Mira. Pero tú tienes tu casa, tienes quien te aman. Y sabes que él hoy dice, ese es mi papá. Ese es mi papá. ¿Por qué? Sentido de pertenencia. Tengo unos grandes amigos que creo que lo van a conocer pronto, porque quiero traerlos. Son de la República Dominicana, un pastor, crecimos juntos. Imagínense que estuvimos en la escuela juntos. Wow, qué duro decir esto, pero yo lo conozco de hace 50 años. Ay, Dios mío, increíble. Bueno, yo tenía casi 10 cuando lo conocí. El tema es que, wow, somos amigos de toda la vida. Entonces, da la casualidad que él y yo, más o menos tuvimos nuestras novias al mismo tiempo y nos casamos en el mismo año. O sea, somos muy cercanos. Cuando vamos a Santo Domingo siempre vamos. Él es pastor también. Vuelvo y digo, él es la persona que nos ha conectado con el batey, ¿verdad? Y yo le dije, yo quiero que vengan. Y creo que lo vamos a traer ahora en noviembre. Pero su esposa, que la van a conocer, se llama Patricia. Su papá no estuvo en su vida. Su papá pasó por la República Dominicana, se casó con su mamá, era chileno, pequeña se fue y nunca estuvo en su vida. Ellos fueron a Chile con un esfuerzo espectacular, fueron a Chile para reconciliarse con su papá, pero él no les hizo mucho caso. Pero su mamá se casó con otra persona que fue padre de ella y sus hermanas. Padre, Salvador se llama, padre. Bueno, yo siempre he sabido que tienen esa cercanía. Él se llama, ella, su apellido por su papá biológico es Merino, entonces ella se quedó con ese apellido toda la vida. Yo conozco Patricia Merino, pero cuando vamos ahora, no, Patricia está cambiando a Patricia García. Digo, ¿cómo? Explícame eso. Ya a esta edad adulta, para honrar su verdadero sentido de pertenencia, que fue con el padre que la crió, ella se está cambiando el apellido para tomar el apellido del padre que la crió. Y yo le pregunto, pero eso es un trabajo grandísimo. Ustedes saben, tiene que cambiar en todos los documentos, en el pasaporte, en la visa, en cualquier documento legal. O sea, es un trabajo. ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Dice, es que siempre he tenido esa necesidad de que poderlo llamar mi padre.
La van a conocer, una persona extraordinaria. Son casos dramáticos, pero cada uno de nosotros tenemos esa necesidad. Como persona, en nuestra familia, pero también como comunidad. Pero el segundo sentido que necesitamos es un sentido de propósito. Un sentido de propósito, un sentido de dirección, de que mi vida vale, de que nací para algo. Cuando no tenemos esas dos necesidades cubiertas, nos llenamos de depresión, soledad, ira, desesperación. Muchas veces esas formas que usted se siente tienen que ver con la ausencia de esas dos cosas, el sentido de pertenencia y sentido de propósito. ¿Cómo tú sabes? ¿Qué se puede hacer entonces para entrar en este espacio donde tengas sentido de pertenencia y sentido de propósito? Número 1, empieza con sentirse en familia y disfrutar una verdadera comunidad. Ser parte. Se completa cuando esa comunidad tiene propósito, que quiere decir un sentido de dirección. Y todo esto que yo estoy hablando, todo esto que yo le estoy pidiendo que participen y que sea parte, es el gran enemigo de la pertenencia y propósito, es el individualismo. Algunos de ustedes no quieren entender que tienen que abrirse a este entendimiento de pertenencia, pero no, queremos estar solos. No quiero compartir mi espacio, no quiero que nadie se entere de quién verdaderamente soy. Eso es lo que te vende este sistema. Está tan corrompido este sistema que cuando se pudo hacer más comunitario, por ejemplo con las aceras que antes las han eliminado cuando hacen las casas nuevas ya no hay acera porque no se anticipa que la gente camine. O sea, que hayan comunidad. Cuando aquí se pudo desarrollar trenes de alta velocidad, escuche, los grandes inversores de vehículos dijeron no queremos trenes, queremos vender carros. Entonces por eso usted ve la cantidad de vehículos que hay aquí y usted párese en un sitio para que usted vea con cuánta gente, 1, 2 y muy de vez en cuando 3. O sea, ni siquiera se le ocurre, voy al trabajo, fulano vive a 2 cuadras, vamos a juntarnos, vámonos juntos. No, vamos solos porque queremos oír la música que a mí me gusta. Irme a la hora que a mí me da la gana. Y salí huyendo desde que se acabe y no quiero que se pare y que para hablar y cosas. Sacrificamos todas esas cosas maravillosas, esas conversaciones porque queremos estar solos. Y muchos de ustedes no se dan cuenta, pero están siguiendo ese mismo patrón. Responsabilidades de pertenecer a la iglesia. Cuando eres parte de una comunidad, obviamente no solamente vas a recibir, sino que vas a entender que tienes responsabilidades. Muchas personas le huyen a eso. Y aprender a establecer prioridades en tu vida. Prioridades en tu vida. Estos son los grandes enemigos y estas son las grandes diferencias que le voy a poner aquí. De cómo piensa el mundo y lo que Dios tiene para nosotros, sobre todo cuando usted entra en un espacio de crecimiento como lo que le estoy presentando aquí de los primeros principios. La gente quiere soluciones rápidas, Si no averigüe todo lo que es comida rápida y comida chatarra, rápido, huyendo, o sea, ¿dónde está? Listo, me fui. Es más, ni siquiera nos quedamos a comerlo ahí, sino que nos lo comemos en el carro y el carro se llena de grasa, sí o sí. Yo lo he visto porque cuando yo voy a lavar el carro, yo estoy lavando el carro ahora en un sitio donde yo mismo lo lavo. No solo porque lo quiero lavar yo, sino porque me sale más barato. O sea, yo mismo le doy mi cosa. Pero donde yo voy ahí, adelante, generalmente hay otro carro de mí, o sea, hay que esperar. La clase de cosas que yo veo a la gente sacando de los carros cuando lo están lavando es increíble. Hay unas cosas de basura así enormes. Mira, la gente y sacan vasos, y sacan papitas, y sacan más cosas, y sacan servilletas del carro de adentro. ¿Y cómo caben tantas cosas? Porque ahí que estamos viviendo, ahí que estamos haciendo la vida. No hacemos tiempo para estar con otros, sino que ahí estamos solos en los carros. O sea, aún ahí nos damos cuenta cómo estamos viviendo dentro de los carros. Cuando usted se vaya hoy, yo me voy a parar ahí y voy a acechar algunos carros a ver cómo están ustedes, a ver cómo están en esa parte. ¿Qué quiere Dios? ¿Verdad? Es a largo plazo. Nuestro desarrollo siempre es a largo plazo, toma tiempo. Queremos que nos den lista, que nos den pasos. Dame paso, 1, 2 y 3, rápido, fácil, pero realmente lo que debemos aprender es la habilidad para pensar.
De eso se trata. Número 3. Queremos una capacitación breve, rápido, dámelo huyendo, que no tengo mucha. Pero realmente lo que necesitamos es una capacitación para toda la vida. A mí me encanta esto porque, mire, son 13 libros y vamos por el 7. Llevamos 2 años y pico ya. Pero estamos creciendo, no de un día para otro. Vamos, y cada día estamos aprendiendo cosas diferentes con el material, que son 6 semanas cada libro. La otra que nos encanta a nosotros son temas provocativos. Tema provocativo, que quién le entró el agua al coco, que cómo tuvo Caín y Abel si no había, o sea, como buscando como, y queremos como, y buscándole, y esto y aquello y el otro, pero no queremos poner el tiempo en temas serios y ordenados. Lo que yo le estoy ofreciendo a ustedes es la oportunidad de todo lo que está a la derecha de esa pantalla, todo lo que está a la derecha de esa pantalla, la habilidad para pensar, una verdadera capacitación de por vida, temas serios y ordenados. Lea conmigo este último verso, que es lo que resume lo que la palabra nos está diciendo hoy. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Significa que si usted se descuida, eso es por ahí que usted se va a ir, por ahí que usted se va a ir, por ahí que usted se va a ir, por las tradiciones humanas, pensando como el mundo. Lo que queremos aquí es enseñarle a tener una vida llena de pertenencia y de propósito. Mire, yo tengo aquí